Espero que bien, disfrutando de la comunión con el Señor Jesucristo en este día. Vamos a nuestro texto de la semana, Jeremías 9, 23 y 24, y el tema que estamos tratando esta semana, alabanza en el conocimiento de Dios. Vamos a leer la palabra y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quizás pueda parecer muy presumido decir que yo conozco al Señor. Y suena un poco fuerte para cualquiera que se ponga a pensar un poco cómo puede ser que alguien limitado y finito como un ser humano tan pequeño pueda conocer al Dios creador, al Dios del universo, al Dios que hizo todas las cosas, conocerlo de una manera íntima y personal. Pero es la verdad. Puede ser maravilloso y asombroso llegar a aceptarlo, a comprenderlo o a entenderlo, pero es la verdad. Conozco al Señor, conocemos al Señor y no podemos negarlo en ninguna manera. Ahora note que el versículo 24 dice: alábense en estas dos cosas. Alábense en entenderme y conocerme. Entender tiene que ver con el aspecto intelectual, o sea, entender lo que puede llegar lo que puedo llegar a decir como la parte teórica del conocimiento de Dios. Y esto viene por el conocimiento de la palabra de Dios, por el aprender, el estudiar la palabra de Dios. Es un conocimiento, en principio, entender tiene que ver con un conocimiento teórico que afecta nuestra vida intelectual. Ahora, me animo a decir que este conocimiento o este entendimiento teórico de quién es Dios, no solamente lo tienen los cristianos que leen la Biblia, los creyentes que leemos la Biblia, sino que incluso personas que no son creyentes, incluso que se confiesan ateos, tienen este conocimiento, o este entendimiento, mejor dicho, un entendimiento intelectual de lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, un entendimiento intelectual acerca del nacimiento de Jesús, de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, de que Dios le dio al hombre los 10 mandamientos por medio de Moisés, que Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de una virgen llamada María, de que todo esto fue llevado a cabo en un tiempo determinado de la historia, donde gobernaba el Imperio Romano en el mundo entero. Es un entendimiento intelectual acerca de hechos históricos que han acontecido. Y todo cristiano y todo creyente concordaría de que esta información es verdad, es real. Entender tiene que ver entonces con la información que yo puedo alcanzar de manera intelectual acerca de Dios y sus hechos reflejados y revelados en las Escrituras. Pero esto no alcanza. O sea, este conocimiento, incluso la misma Biblia dice que yo puedo tener entendimiento de la existencia de Dios por medio de la creación. Y que ese entendimiento de que Dios existe por medio de analizar y conocer la naturaleza, porque como toda consecuencia ha de tener una causa, y dice el apóstol Pablo en Romanos, que por medio de la creación Dios revela su deidad y revela su poder, ese entendimiento no puede producir salvación. Es un entendimiento suficiente para condenar al ser humano, porque nadie puede negar la existencia de Dios, pero no es un entendimiento que pueda darnos salvación. O sea, el entendimiento intelectual
de los hechos de Dios revelados en su palabra y revelados en la naturaleza no alcanzan, no son suficientes en lo que tiene que ver con la experiencia viva y real de la salvación en la vida de un ser humano. Por eso dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, pero dice, y conocerme. Entender es vital. Por eso en la iglesia estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios. Entender intelectualmente es imprescindible. Por eso tenemos los martes a las 20 horas nuestro instituto bíblico para entender, para comprender, para saber lo que no sabíamos. Pero no es el entendimiento intelectual el que puede provocar y generar la salvación en la vida de una persona. Dice el Señor en Jeremías 9, 23 y 24, entenderme y conocerme. Conocer tiene que ver con un conocimiento íntimo, no como alguien que lee el diario y conoce una noticia. No, tiene que ver con un conocimiento íntimo, un conocimiento personal. Pero ese conocimiento íntimo, ese conocimiento personal tiene su correspondencia en la vida práctica. En otras palabras, el entendimiento afecta a nuestro intelecto, pero el conocimiento íntimo de la persona de Dios afecta nuestra voluntad. Tiene que ver con la práctica de una vida que refleja, que manifiesta que realmente he conocido y que conozco al Señor. Conocerme de tal manera, como si dijera el Señor por medio del profeta, alábense en conocerme desde que me conocen de tal manera que ustedes andan en mis caminos y guardan mis mandamientos. Quiero que leamos 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Búsquelo allí en su Biblia. 1 de Juan capítulo 1, versículo 6, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, pero no andamos, estamos mintiendo. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero su conducta y su forma de vida dicen todo lo contrario. A veces me dicen, pero pastor, ¿cómo puede ser si este hermano hizo tal cosa? Y siempre yo les hago esta reflexión. Si hizo tal cosa y está viviendo de esa manera, ¿será que alguna vez fue hermano? ¿Será que alguna vez conoció al Señor? Nosotros damos por hecho que toda persona que está sentada en un templo evangélico es un creyente, es un hijo de Dios, ha nacido nuevo, conoce al Señor. Es más, damos por sentado que cualquiera que dice que conoció al Señor, conoce al Señor. Pero Jesucristo fue claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. No es porque alguien dice que conoce al Señor, que por eso vamos a certificar que conoce al Señor. Es verdad, no tengo por qué dudar de lo que dice, pero si su conducta, su práctica, su andar en la vida no refleja ese conocimiento, entonces no conoce al Señor, no lo conoce, está mintiendo. Si su conducta contradice lo que dice conocer a Dios, conocer la verdad, esa es una pretensión falsa que tiene esa persona. Vivir en pecado y decir que conozco a Dios es imposible. A ver, puedo decir que conozco. Hay muchos que viven pecando y dicen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen, porque es imposible conocer a Dios y seguir viviendo en el pecado. Es imposible. No hay manera de que usted lo pueda ver de otra forma. La Biblia dice que es imposible que el que conoce a Dios aún continúe viviendo en sus viejos pecados. Otros dicen, bueno, pero lo que pasa es que todavía es un creyente carnal, que todavía el viejo hombre, que todavía la vieja vida, y todo este tipo de expresiones que se extraen de la Biblia se usan como una excusa
para justificar la conducta pecaminosa y carnal de gente que no ha conocido todavía al Señor y que necesita convertirse de una manera genuina y real. Necesitan no solamente tener entendimiento, sino también necesitan un conocimiento íntimo, personal, un conocimiento del corazón. Conocer a Dios a través del corazón, de lo íntimo de la vida de una persona. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, quiero que lo leamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. Noten lo que dice el apóstol Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Debe andar. El que está diciendo, el que está hablando y confesando y no guarda los mandamientos de Dios, no guarda su palabra, es un mentiroso. No soy ofensivo, soy claro y soy específico y lo más práctico posible para decir lo que solamente la Escritura está diciendo. El que permanece en Cristo debe andar, debe vivir como Cristo nos enseñó a vivir. En la vida cristiana, la teoría y la práctica son inseparables. Entiendo a los que critican a los cristianos, entre comillas, porque dicen que somos todos unos hipócritas. Y lamentablemente, esas personas lo que han tenido es el triste testimonio de gente que se dice ser cristiana, pero que no lo es. Y piensan que todos los cristianos somos iguales. Pero en realidad han tenido la oportunidad de conocer a cristianos que no son verdaderos cristianos, porque el verdadero cristiano, en la vida del verdadero cristiano, la teoría y la práctica van juntas. Si solo hay teoría y no hay práctica, esa persona es un cristiano de religión, pero no es una persona que haya conocido al Señor. Fe y obediencia son inseparables. Si yo digo que creo en Dios, que conozco al Señor por medio de la fe, entonces obedezco su palabra, no la desobedezco. O sea, no tengo una actitud de desobediencia, de rebeldía a la palabra de Dios. Tengo el deseo de obedecer la palabra, de complacer al Señor y de hacer la voluntad de Dios. En esto nosotros sabemos si le conocemos. Es tan fácil saber cuándo alguien es un creyente verdadero y de otro que no lo es. En esto conocemos, o en esto sabemos, mejor dicho, que nosotros conocemos al Señor por nuestra forma de vida, por nuestra forma de actuar. ¿Y cómo es que Dios nos ha dado o se nos ha dado a conocer? Porque quizás algunos de ustedes que me están mirando están anhelando y deseando este conocimiento del verdadero Dios. El verdadero Dios se nos ha dado a conocer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero Dios se nos ha dado a conocer a través de su santa palabra, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Dios se ha dado a conocer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice así, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y todo aquel que quiere conocerle a este Dios verdadero, a este Dios amoroso, compasivo, pero también recto y justo, le ha de conocer por medio de poner toda su confianza en el Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que Dios se nos ha dado a conocer a todos aquellos que hemos tenido el regalo de poder conocerle. Conocer al Señor
es el mayor motivo de alabanza que tengo en mi propia vida. Le conozco. Parece asombroso, a algunos les parece imposible, pero es una maravillosa verdad. Dios te bendiga y mañana nos volvemos a encontrar.